Bueno, a mí me tocó el tema de introducción. Las teorías factorialistas son la esencia de esta teoría, que por lo general poseen un conjunto de variables o también poseen factores cuidadosamente específicos, que en este caso se toman en cuenta que son subyacentes y también son explícitos y explicativos, que también son parte de la compleja conducta humana que tenemos nosotros. Y también existen estas variables que se han derivado en gran escala del estudio con muchos sujetos, que se usan en gran cantidad de medidas que permiten la calificación rápida y sencilla. Se puede decir que esta teoría que veremos enseguida derivan sus cualidades o aspectos únicos de los consultorios de los terapeutas en laboratorio animal, sino más bien en las técnicas estadísticas, particular de análisis factorial. Y también me tocó el tema de Guilford. Según John Paul Guilford, la personalidad va a ser el patrón único de rasgos del individuo. Esto se refiere a que lo que él quiso dar a entender que la personalidad... Se puede decir que esta teoría que veremos enseguida derivan sus cualidades o aspectos únicos de los consultorios de los terapeutas en laboratorio animal, sino más bien en las técnicas estadísticas, particular de análisis factorial. Y también me tocó el tema de Guilford. Según John Paul Guilford, la personalidad va a ser el patrón único de rasgos del individuo. Esto se refiere a que lo que él quiso dar a entender que la personalidad es nuestro único rasgo que nos hace diferentes como individuos. Y los rasgos pueden ser en cualquier aspecto distintos, duraderos, en el que un individuo difiere de otros. Pueden ser diferentes modalidades. 1. Sería somático y fisiológico. Morfológicos. 2. Serían las actitudinales. 3. Temperamentales. 4. Motivacionales, intereses, aptitudes, necesidades. Esos serían algunos rasgos que tiene cada individuo, que somos diferentes cada individuo. Según John Paul Guilford, la personalidad va a ser el patrón único de rasgos de un individuo. Rasgo es cualquier aspecto distintivo o duradero en el que un individuo difiere de otros. Cada uno de nosotros tiene diferente tipo de rasgo. Estos pueden ser diferentes modalidades. Hay somáticos, fisiológicos, morfológicos, actitudinales, temperamentales, motivacionales, intereses, aptitudes y necesidades. Tienen las siguientes características. Se pueden medir o escalar. Son conscientes de su posición relativa entre unos y otros. Son durables y flexibles, universales. Se organizan desde el punto de vista de su fuerza en fuertes o débiles, desde el punto de su organización en patrones. Algunos se relacionan entre sí, otros son independientes. Rasgos primarios. Guilford nos proporciona una amplia visión de la personalidad descrita en términos de dimensiones, que son rasgos, somáticas, de aptitud, temperamentales y motivacionales. Para lograr esta amplia visión de la personalidad, hace hincapié en los descubrimientos del análisis factorial en la forma de rasgos primarios y síndromes. Empieza por tratar el aspecto somático de la personalidad, que
incluye las dimensiones morfológicas y fisiológicas. Dimensiones somáticas. Dentro de las dimensiones somáticas, Wilford reporta únicamente 4 rasgos fisiológicos en la forma de factores que han sido verificados en estudios sucesivos: dominio simpático, contraparasimpático, tensión, funcionamiento tiroideo, nivel de glucosa en la sangre. Dentro de este conjunto de dimensiones, parece indicado conceptualizar un sistema jerárquico de dimensiones con factores de primer orden que se refieren a medidas lineales de partes del cuerpo como la cabeza, pelvis, brazo, tronco, piernas y manos, con factores de segundo orden que se refiere a los tamaños generales de las mismas regiones y cuerpo. Propone que se desarrollen síndromes del tipo físico. Dimensiones de aptitud. Utiliza el término de actitud para referirse a las dimensiones subyacentes de las habilidades. Concepto actitud. Sugiere que el individuo está preparado para ejecutar algo con algún nivel de experiencia o para aprender. Al revisar las dimensiones por actitud, se notará que las habilidades primarias indicadas por el análisis factorial caen dentro de 3 áreas: perceptual, psicomotora, intelectual. Dimensiones del temperamento. Los rasgos temperamentales tienen que ver con la manera en la que ocurren las acciones de un sujeto. En el organismo que se comporta no es posible separar por completo las aptitudes o el temperamento de la motivación. En los motivos encontrados, las razones para ejecutar un acto o para ejecutarlo con diferentes grados de esfuerzo y por tanto de logro, los motivos proporcionan las razones para ejecutar acciones de una manera a preferencia de otra. Los factores temperamentales caen dentro de 3 grupos: factores de disposición general, factores de disposición emocional, factores de disposición social. Dimensiones motivacionales. Dimensiones que tienen que ver más o menos directamente con la motivación. Bajo el término de motivación se encuentran los drives o pulsiones biológicas que dependen de las necesidades orgánicas, debido a que mediante la experiencia se desarrollan otras necesidades. Postula la existencia de muchos tipos de condiciones valoradas, tales como orden, confort, logro y libertad. También hay clases de actividades valoradas, con lo que se requiere decir intereses vocacionales y no vocacionales. Condiciones motivantes más complejas son las que proponen bajo el nombre de actitudes. Las necesidades, los intereses y las aptitudes constituyen las categorías principales de las dimensiones motivadoras. Eysenck. El trabajo de Hans-Jürgen Eysenck se caracteriza por un duro desdén de las preconcepciones existentes y las convicciones concernientes a la personalidad, y por una buena disposición para estudiar la conducta en gran escala, con la aplicación de técnicas en áreas donde comúnmente no han sido aplicadas. Eysenck está convencido de que en su amplio trayecto, la teoría y el experimento deben de ir juntos, y que las teorías que llevan un exceso de términos no definidos deben desaparecer. En su trabajo ha destacado más el uso del análisis factorial. ¿Y qué es el análisis factorial? El análisis factorial es una técnica estadística que reduce un conjunto de variables al extraer todos sus puntos en común en un número menor de factores. Esto es la reducción de datos. La estructura de la personalidad según Eysenck parece estar de acuerdo con la definición de Allport, donde nos dice que la personalidad se define como la suma total de patrones conductuales, actuales y potenciales del organismo, determinados por la herencia y por el medio social. Se origina y desarrolla a través de la interacción funcional de los 4 sectores principales dentro de los cuales están organizados estos patrones de conducta: el sector cognitivo, que es la inteligencia; el sector conativo, que es el carácter; el sector afectivo, es el temperamento; y el sector somático, es la constitución. Para Eysenck, la personalidad está compuesta por actos y disposiciones que se organizan en orden jerárquico y función de su importancia y generalidad. En su primer orden jerárquico están los tipos. Y nos dicen que los tipos es una constelación o síndrome de rasgos cuya existencia hemos observado.
de los rasgos son observables. Los rasgos son la consistencia observada entre los hábitos o actos repetidos del sujeto. Para ese se define de forma operacional. Las respuestas habituales, que característicamente producidas por circunstancias iguales o semejantes. Algunas de este tipo se relacionan entre ellas y tienden a existir juntas en una misma persona y forman lo que Eysenck llamó un rasgo. Respuestas específicas: acto conductual que ocurre y se observa una sola vez. Las primeras investigaciones de Eysenck. Las investigaciones de Eysenck aspiran a identificar dimensiones primarias de la personalidad, que son ansiedad, ira, temor, preocupación, celos, resentimiento, conmiseración. Empezó con el estudio de 700 soldados neuróticos que habían asistido al psiquiatra y poseía buena información de su vida. Después de haberles realizado cuestionarios, clasificaciones, medidas fisiológicas y pruebas objetivas, encontró las dimensiones primarias de la personalidad por medio del análisis factorial. Acuérdense que dijimos que el análisis factorial es una estadística que después se va a realizar, obtenido ya todos los datos, se van a reducir esos datos, los cuales Eysenck encontró que son introversión con extraversión, normalidad con neurotismo y normalidad psicotismo. Eysenck dice que estos esquemas corresponden en alguna forma a la anatomía mental freudiana, en el sentido de que el ello parece dominar en el caso del extravertido, mientras que el superego parece más fuerte en el caso del introvertido. ¿Y cómo son las personas introvertidas? Pues la persona introvertida es callada, aislada, introspectiva, aficionada a los libros, reservada y distante. Desconfía de sus impulsos momentáneos, no es dado a la excitación, es muy seria, tiene una forma de vida ordenada, controla sus sentimientos de cerca, rara vez es agresiva, no pierde la cabeza con facilidad, es confiable, pesimista y otorga valor a las formas éticas. Las características que es lo contrario, ¿verdad?, del extrovertido típico, que son el extrovertido es más sociable, la introvertida es callada. Aquí es lo contrario a la introvertida. Ni le gustan las fiestas, tiene muchos amigos, no le gusta leer o estudiar solo, busca excitación, arriesgado, actúa en el momento, es impulsivo, bromista, siempre tiene una respuesta, le gusta el cambio, es descuidada, optimista, alegre, le gusta mantenerse ocupado, es agresiva y no siempre es una persona confiable. Y las personas que tienen una alta calificación en la dimensión neuroticidad presentan las siguientes características: que son personas defectuosas en cuerpo y mente, por debajo del término medio en inteligencia, tienen control emocional, agudeza sensorial, capacidad para ejercer influencia sobre sí mismo, sugestionable, falta de persistencia, es lento, poco sociable y reprime hechos desagradables. Las personas que pertenecen al polo común normalidad, neuroticidad presentan estabilidad emocional, se excitan con dificultad, son calmados, temperamento parejo, descuidados y confiables. Y una persona con psicotismo presenta las siguientes características: tienen poca fluidez verbal, pobre rendimiento en sumas continuas, menor oscilación en la reversión de una prueba de perspectiva, lento en el trazo con estilete, indeciso en las actitudes sociales, concentración pobre, mala memoria, tiende a hacer movimientos grandes, sobreestima distancias, lectura lenta, tamborilear lentamente, exhibe niveles de aspiración no adaptados a la realidad. Y Eysenck se da a conocer como atomista y está firmemente convencido de la importancia esencial de obtener una medida dimensional clara y objetiva del comportamiento humano.
Insiste que el investigador debe utilizar una amplia variedad de datos si tiene la intención de aprender a fondo algo acerca de la personalidad. Ahora hablemos sobre Raymond Cattell. Nació y mantuvo su educación en Inglaterra, estudiando química en la Universidad de Londres y obteniendo doctorado en 1929. Posteriormente, es influenciado por el trabajo de Charles Spearman, creador del análisis factorial. Comenzó a sentirse interesado por la psicología. Cattell planteó el desarrollo de una clasificación útil de los elementos de la personalidad o rasgos, la misma que creía necesario interpretar a través de una tabla similar a la tabla periódica de los elementos químicos. Fue el investigador más famoso en el campo de las teorías de la personalidad basadas en la clasificación de los sujetos. Según sus rasgos, Cattell determinó 3 tipos de métodos de estudio de la personalidad: el univariado, el multivariado y el clínico. Cattell define a la personalidad como aquello que nos dice lo que una persona hará cuando se encuentra en una situación determinada. La personalidad se refiere y se deduce de todas las relaciones humanas entre el organismo y su medio. Uno de los conceptos más importantes para Cattell es el de rasgos, que en diversas obras ha definido como estructuras mentales, una inferencia que se hace de la conducta observada para explicar su regularidad o consistencia. Los rasgos pueden ser comunes o únicos. Los comunes son aquellos de los que participan todos o casi todos los individuos que han tenido un medio social semejante, aquellos que están presentes en todas las personas. Los únicos son aquellos que se aplican solo a un individuo particular, aquellos que solamente se observan en una persona y cuya manifestación no es igual en ningún otro individuo. Cualquier rasgo puede ser algo físico, fisiológico, psicológico o sociológico, producido y moldeado por la herencia, constitución, algo congénito o innato y el medio, o por una mezcla de todo ello. Los rasgos se pueden dividir en términos de la modalidad por medio de la cual se expresan ellos: habilidades, rasgos temperamentales y rasgos dinámicos. Una habilidad se demuestra en la forma de responder ante la complejidad de una situación cuando un individuo conoce la meta que quiere alcanzar y se refiere a la actividad con que un individuo alcanza una meta. Un rasgo temperamental es por lo general etilístico, en el sentido de que tiene que ver con el tiempo, forma, persistencia, etc., con que se realiza un acto. Es aquel que se refiere a los aspectos constitucionales de la respuesta, tales como velocidad, energía o reactividad emocional. Los rasgos fuente. Los rasgos fuente han sido derivados empíricamente de la siguiente forma. Existen 3 medios principales para la observación y medición de la personalidad: el registro de vida, cuestionarios y las pruebas objetivas. El registro de vida consiste en observaciones de inteligencia súbita y registra frecuencias de actos conductuales. Al clasificar a un grupo de personas en unas variables determinadas o al encasillar a los sujetos en determinadas variables. Los cuestionarios que ofrecen las variables de los interiores mentales son introspectivos, se pueden considerar como autoclasificaciones. Y las pruebas objetivas consisten en las observaciones y registros de respuestas que el sujeto realiza ante una situación definida, especialmente creada. Se mide la respuesta en forma que el individuo no se entere o con referencia a un significado que aquél desconoce. Veamos ahora cómo construye Cattell sus pruebas. Define una prueba como una situación estímulo, concertada, artificial y también estandarizada, con sus reglas para la calificación de respuestas.
en que el sujeto conoce la clase general de réplicas que tiene que dar y que puede ser transportada a diferentes grupos de sujetos. El 16PF, que fue la primera prueba que creó Cattell, llamada 16 factores de personalidad, fue creado en 1946, cuando se planteaba la muestra de la esfera de la personalidad por medio de una serie de transconfirmaciones, aquellas de los factores mediante diferentes formas de observación y mediación, por medio de factorizaciones. Se usó en una de estas el método de definición de factores de la estructura simple, con la obtención del peso o carga factorial para cada afirmación. Se hicieron varios cientos de afirmaciones o preguntas, que cubrían de las 171 variables de la esfera de la personalidad encontrada en el medio. Se aumentaron unos y otros se abandonaron. Se usaron los factores obtenidos de algunos datos. Después de esto, se buscó la estructura de la personalidad a diferentes niveles de edad, con evidencia independiente en cada nivel. También se estudiaron los cambios del desarrollo en el patrón de los factores individuales, estableciendo la continuidad identificada usando grupos de edad intermedia, también probando con escalas inmediatamente inferiores y superiores. Hasta ahora se han obtenido datos para 5 edades claves, las cuales son adultos jóvenes de 20 a 24 años, adolescentes de 12 a 18 años, niños de 8 a 12 años, niños pequeños de 6 a 8 años e infantes de 4 a 5 años. La prueba para los adolescentes se construyó en la siguiente forma. Se empezó con 295 preguntas, sacadas de los factores de los adultos, pero expresadas a un nivel verbal más simple, y también de los factores derivados de las clasificaciones, del concepto de la esfera de la personalidad infantil. Se aplicaron a 333 niños y niñas de 10 a 15 años. Se obtuvieron 15 factores con estructuras simples altamente significativas, de los cuales escogieron 11 o 12 a los niños con inteligencia para la primera versión del HSPQ, que las siglas en inglés significan Junior Senior High School Personality Questionnaire. Se aplicó después del 16PF y el HSPQ a un grupo de sujetos de 16 años de edad, y se encontró que, por lo general, los mismos factores persisten antes y después de la adolescencia, y que algunos factores de los adultos aparentemente desaparecen, ya sea perdiendo la mayor parte de su varianza o uniéndose a otro factor. Se considera, por lo general, que 10 reactivos son los mínimos requeridos para cualquier escala factorial, como las matrices originales para llegar a las dimensiones primarias quedarían muy grandes. La selección final de los reactivos se hace con base a lo siguiente. Se balancean los reactivos en lo que se refiere a las respuestas sí y no, que contribuyen en forma positiva a la calificación del factor, y se produce un equilibrio de las variables supersoras. Se termina el proceso con un 10 o un 20% más de reactivos por factor que los esencialmente necesarios. Estos se examinan mediante la normalización de la distribución de los puntajes crudos. Ahora les voy a hablar de la investigación de la estructura motivacional. Para darle una dimensión cuantitativa al análisis de los rasgos de personalidad y determinar sus principales características, Cattell utilizó la metodología del análisis factorial. De esta forma llegó a agrupar los rasgos de personalidad en 3 grandes categorías. También, las ideas que llevaron a Cattell en el campo de la motivación fueron las siguientes. 1. Que el hombre hereda ciertas pulsaciones básicas parecidas a aquellas de los mamíferos, que proveen los resortes principales para la acción. 2. Ciertos hábitos y actitudes se aprenden a través de la influencia de escuela y sociedad en forma coordinada, que podemos reconocer un número de estructuras unitarias. 3. Un segmento sustancial en la motivación del inconsciente. Cattell definió 16 factores básicos en la personalidad. Cada uno de ellos fue identificado con una letra. A partir de estos, creó su famoso test, que aún hoy en día se aplica con diferentes propósitos. Veamos cuáles son los factores de personalidad definidos por este extraordinario teórico. El factor alfa, el componente del ello en los intereses. Factor beta, el yo realizado. Factor gamma, self ideal o super yo.
Factor delta, interés fisiológico inconsciente. También como rasgos más importantes se toman los rasgos temperamentales. Este tipo de rasgos son innatos y suelen heredarse de generación a otra. Son la base del comportamiento individual. Rasgos aptitudinales. Son rasgos relacionados con las habilidades y la destreza, y de acuerdo con Cattell también son susceptibles de ser heredables. Rasgos dinámicos. Esta categoría hace referencia a los factores motivacionales del comportamiento. Son dinámicos, fluctuantes y contingentes. Para Cattell, un motivo es algo que existe aquí y ahora, y en el momento de actuar. Toda conducta es motivada. Gracias.